¿Sabe usted cuáles son las horas en las que más se cometen delitos? En Colombia, en promedio, cada 17 minutos una persona fue agredida mediante uno de los 15 tipos diferentes de delitos sexuales. Un promedio de 86 casos diarios, siendo el 85% de las víctimas mujeres. Cada 14 minutos roban un establecimiento de comercio. Y en los primeros 6 meses de este año se registraron por lo menos 6.309 homicidios en Colombia, con un promedio de alrededor de 35 casos diarios que equivalen a la pérdida de una vida cada 41 minutos. De acuerdo con las estadísticas, la mayoría de las víctimas fueron hombres, con un 93%, y en el 77.9% de los casos se contabilizó el uso de armas de fuego. El reloj de la criminalidad es entonces un instrumento que nos permite hacer una visualización clara de los datos relacionados a los 11 delitos que más se cometen en Colombia, permitiendo hacer una relación con los días y las horas en las que mayormente son cometidos este tipo de delitos, con el propósito de que las autoridades cuenten con los recursos metodológicos y estadísticos para hacerle frente a la delincuencia y para que la ciudadanía conozca los momentos críticos donde más se cometen estos delitos. Existen ciertos factores como la desigualdad, la zona de las ciudades o el país en la que se encuentren, la falta de oportunidades y las altas horas de la noche que han demostrado ser foco o que impulsan la comisión de los delitos en el territorio. Estos factores se convierten en un ciclo que alimenta la desigualdad y que permanece en el tiempo y se vuelve parte de la vida cotidiana de las personas. En las ciudades y en general en nuestra vida diaria es esencial la percepción de seguridad y el acceso a los entornos públicos para el desarrollo de una vida tranquila. Entonces, ¿qué se pueden hacer con estos datos? En las ciudades y nuestro entorno en general es esencial la percepción de seguridad y el acceso a los espacios públicos seguros. Existen programas de prevención, medidas de seguridad y políticas de inclusión que pueden ser tomadas respondiendo a los principales datos que nos da esta investigación, las cuales ayudarán a reducir la posible criminalidad, como por ejemplo programas y medidas que ya han sido implementados en algunas ciudades del mundo, como programas de educación y empleo, espacios culturales, reformas policiales, acceso a la justicia o colaboración comunitaria, siendo estos algunos ejemplos que pueden ayudar a bajar indicadores de violencia y delitos en la sociedad. La recopilación de los datos de criminalidad funcionan como sustento de las políticas públicas encaminadas a reducir lesiones a bienes jurídicos y el crimen en general. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses recopiló los siguientes datos respecto de la criminalidad en el territorio colombiano. Estos son unos boletines estadísticos mensuales que se van a comparar desde el año 2023 al año 2024. Estos boletines se clasifican en las muertes violentas según el sexo y las lesiones no fatales según contexto y sexo. En enero de 2023, como manera de muerte de homicidio, en los hombres se presentaron 1.016 casos, en mujeres 74, en un género indeterminado 3 casos, dando como total 1.093 muertes por homicidio en enero de 2023. Como manera de muerte de eventos de transporte, en los hombres hubo un total de 513 mujeres, 108 el género indeterminado no especifica su cifra y por lo tanto nos da un total de 621. Muertes accidentales, los hombres con un total de 222, las mujeres 48, el género indeterminado en otra ocasión no especifica su cifra, siendo esto un total de 270 muertes accidentales en enero de 2023. Muertes por suicidio, los hombres se registraron 185 casos, en las mujeres 41, el género indeterminado no hubo registro, siendo total 226 muertes por suicidio en enero de 2023. Y por último, tenemos un total de muertes teniendo en cuenta todas estas maneras de muerte. En los hombres se presentaron 1.936 casos, en mujeres 271, en género indeterminado 3 casos que vimos anteriormente que fueron por homicidio, y esto nos da un total de 2.210
muertes en enero del 2023 que se encuentran registradas. A comparación de enero del 2024, tenemos lo siguiente: manera de muerte: homicidio, hombre, 1020 muertes por homicidio, mujer, 67, indeterminado, un solo caso, siendo esto un total de 1088. En eventos de transporte, hombres, 531 muertes, mujeres, 129, indeterminado, no hay una cifra, y esto da un total de 660. Manera de muerte accidental: hombre, 268, mujer, 82, indeterminado, no hay una cifra ingresada, total sería 350. Manera de muerte: suicidio en hombres, 207, mujer, 53, indeterminado, nuevamente no hay un registro, y esto da un total de 260 muertes por homicidio en enero del 2024. Entonces, sumando y teniendo en cuenta todas las maneras de muerte, en los hombres hay un total de 2026, en mujeres 331 y en indeterminado un solo caso, que fue el caso de homicidio, siendo esto un total de 2358. Y esto nos demuestra que las políticas criminales, las políticas públicas encaminadas a reducir las lesiones a bienes jurídicos y el crimen en general están fallando. Continuamos con la violencia interpersonal en hombres. Se presentaron 4.115 casos, en mujeres 2.032 e intersexual un solo caso, siendo esto un total de 6.148. En contexto de violencia intrafamiliar, en hombres se presentaron 1.038 casos, en mujeres 3.483 y en intersexual no se presentó ningún caso. Como total tenemos 4.521. Lesiones en eventos de transporte, en hombres hubo 634 casos, en mujeres 423, intersexual no hay registros, siendo esto un total de 1.057 casos. Exámenes médicos legales por presunto delito sexual, en hombres 207, en mujeres 1.516, intersexual no hay registro, siendo esto un total de 1.723. Lesiones accidentales, en hombres 86, en mujeres 43, intersexual nuevamente no hay registro. Como total tenemos 129 casos de lesiones accidentales en enero del 2023. Entonces tenemos un total de, bajo el contexto de violencia en hombres, 6.080, en mujeres 7.497 e intersexual un único caso de violencia interpersonal. Entonces tenemos un total de 13.578 lesiones no fatales según contexto y sexo. Ahora pasamos al año 2024, al enero del 2024 mejor dicho. Entonces, violencia interpersonal, en hombres hay 3.864 casos, en mujeres 1.930, siendo esto un total de 5.794. Violencia intrafamiliar, 1.085 en hombres, 3.447 en mujeres, y esto nos da como total 4.532. Ahora, lesiones en eventos de transporte, en hombres tenemos 604 casos, en mujeres 383 casos, como total entonces sería 987. Exámenes médico-legales por presunto delito sexual, en enero de 2024 hay 222 casos en hombres, 1.401 casos en mujeres, como total tenemos 1.623. Lesiones accidentales, en hombres hay un total de 70, en mujer 51, siendo esto un total de 121. Para finalizar, entonces vamos a hacer el recuento total de todos los casos basándose en el contexto de violencia en los hombres, dándonos un total de 5.845, mientras que en las mujeres hay un total de 7.212 casos. Podemos evidenciar disminución de los casos de lesiones no fatales según contexto y sexo, ya que según los datos que se encuentran registrados tenemos un total de 13.057, mientras que en el año 2023 13.578 casos de lesiones no fatales según contexto y sexo. Si bien las altas cortes del país no se pronuncian del todo sobre temas estadísticos, la Corte Constitucional ha analizado en los últimos años ciertos puntos de gran importancia para entender la realidad de la criminalidad en el país más allá de los índices de delictividad. Se toman como referencia 3 sentencias principales.
la T388 de 2013, la C062 de 2005 y la C406 del año 2022. En 2013 se profirió la sentencia T388 que trata del estado de cosas inconstitucional que supone el hacinamiento carcelario. Dentro del análisis, la Corte reflexiona sobre cómo los estudios demuestran que el colapso de los sistemas judiciales tiene influencia en el aumento de la criminalidad, pues la desigualdad llega a propiciar el actuar delictivo de los individuos en determinados casos. También recuerda el tribunal que en muchas ocasiones las políticas criminales no responden a los fenómenos reales de criminalidad, sino que tienden a satisfacer discursos políticos o el querer de la opinión pública, lo que deriva en la falta de correspondencia entre la tasa de criminalidad decreciente y el aumento de la reclusión carcelaria. En esta misma providencia, la Corte presenta la división genérica de la criminalidad en Colombia a partir de dos escenarios. El primer escenario es el conflicto armado interno, dentro del cual se afectan libertades y demás derechos ciudadanos, mayoritariamente en áreas rurales y municipios pequeños. El segundo escenario corresponde a la criminalidad común, dentro de la cual se encuentran tanto las bandas de crimen organizado que afectan la seguridad como la criminalidad difusa, que es aquella ejercida por personas no articuladas en grupos organizados. Estadísticamente se encuentra que en el marco de los diálogos y negociaciones de paz, mientras los delitos derivados del conflicto armado disminuyeron, la delincuencia común aumentó. Entonces, mientras los delitos como la tortura y las masacres disminuyen, aumentan conductas como el hurto y las lesiones. Respecto a la reincidencia, la sentencia C062 del año 2005 recuerda el origen de esta institución jurídica y su establecimiento en el ordenamiento legal. La Corte enfatiza en el fundamento de la medida, que es castigar la persistencia en la mala voluntad, haciendo más gravosa la pena de aquellos individuos que cometan de nuevo un delito. Se presenta también en esta providencia el debate doctrinal respecto a la inclusión de esta institución en los ordenamientos jurídicos, teniendo por un lado a autores como Carnot y Tissot, que consideran que la reincidencia debería ser un atenuante de la responsabilidad porque el individuo actúa más por costumbre que por conciencia del mal. Por otro lado, autores como Conti y Mancini, que consideran que la reincidencia es una muestra del aumento de la peligrosidad del individuo, y en un último grupo, autores como Carrara y Rossi, que se mantienen en la posición de que cada caso concreto debe ser estudiado y la facultad de determinar si la reincidencia amerita o no un aumento de la pena debe ser dejada exclusivamente en las manos del juez. Más recientemente, en sentencia C406 del año 2022, la Corte analiza la idoneidad de la videovigilancia como medida preventiva contra la criminalidad, llegando a la conclusión de que aunque la implementación de cámaras de video busca disuadir a quienes pretendan incurrir en conductas delictivas, la realidad es que la presencia de una gran cantidad de cámaras en las ciudades no representa correspondientemente una baja en la tasa de la criminalidad, por lo que su incidencia en la voluntad de los criminales es prácticamente nula. Concluye el tribunal en esta providencia que no existen razones suficientes para que la videovigilancia sea necesaria, proporcionada o indispensable para combatir el crimen, sin desconocer que su uso permite la trazabilidad de los hechos en el marco de los procesos penales y una plataforma importante en instituciones como la flagrancia. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el 65% de las personas que se encuentran privadas de su libertad lo están por cometer uno o varios delitos más comunes en Colombia. En esta oportunidad queremos contarles cuáles son los 5 delitos más comunes en Colombia y qué artículos del Código Penal colombiano sancionan dichos delitos y cuáles son las penas que se aplican. El primero es el delito del hurto. Según el artículo 239 del Código Penal colombiano, el hurto es toda acción de apropiación de un objeto que sea ajeno con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero. Es uno de los delitos más comunes en Colombia debido a las situaciones de precariedad, falta de educación y falta de oportunidades, lo que obliga a muchas personas a realizar estos actos como un medio para subsistir. La condena por cometer un delito de hurto consiste en prisión por un periodo de 2 a 6 años según sea el caso. Si bien el hurto tiene un valor inferior a los 10 salarios mínimos, la condena de prisión será entre 1 y 2 años. Según los datos ofrecidos por el INPEC, se encuentran hasta la fecha un total de 16.961 hombres condenados y 952 mujeres condenadas por este delito. El segundo delito es el homicidio. En términos generales, el homicidio es acabar con la vida de otra persona y en Colombia está posicionado como el segundo delito más común, además de que es el que mayor tiempo en prisión puede otorgar,
llegando hasta los 50 años según sea el caso o los agravantes que puedan presentarse. Los artículos del Código Penal colombiano en los cuales se condena el homicidio van desde el 103 hasta el 110. Según los datos ofrecidos por el INPEC, se encuentran hasta la fecha un total de 20.327 hombres condenados y 827 mujeres condenadas por este delito. En un video de cámaras de seguridad quedó registrado el instante en el que el atacante, un hombre que camina por la calle, desenfunda un arma y forcejea con la víctima mientras la apunta y metros después le dispara. El tercero es el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. En el Código Penal colombiano se hablan de distintos tipos de armas y en función de esto sus condenas pueden variar. Los artículos en los cuales se habla de las condenas sobre este delito son 365, 366 y 367. En términos generales, la condena por porte, tráfico, fabricación, venta o distribución de armas incurrirá en prisión de 1 a 4 años y en una multa de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes. Si la persona fuera detenida bajo las mismas circunstancias, pero las armas se catalogan como de uso privativo de las Fuerzas Armadas, la condena puede ser de prisión de 3 a 10 años. Finalmente, si las armas son catalogadas como químicas, biológicas o nucleares, la persona detenida puede enfrentar una condena de prisión de 6 a 10 años y una multa de 100 a 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según los datos ofrecidos por el INPEC, se encuentran hasta la fecha un total de 13.215 hombres condenados y 349 mujeres condenadas por este delito. El cuarto es el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es de los delitos más comunes en Colombia y en el mundo. La lucha contra el narcotráfico no se detiene y año tras año deja un gran número de personas condenadas por el porte y el contrabando. El artículo 376 del Código Penal colombiano establece que si una persona es detenida con droga puede ser condenada en prisión de 8 a 20 años y ser multada de 2 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, el mismo artículo especifica que hay unos topes o cantidades en gramos de ciertas drogas que en caso de ser aprehendido pueden otorgar una pena de prisión de 4 a 6 años y una multa de 2 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según los datos ofrecidos por el INPEC, se encuentran hasta la fecha un total de 10.707 hombres condenados y 1.906 mujeres condenadas por este delito. Este es uno de los delitos en los que más mujeres condenadas deja año tras año. De igual forma, la mayor parte de los condenados por este delito son personas de bajos recursos que por necesidad aceptan los trabajos de comercialización y envío de mercancías dentro y fuera del país. El quinto y último delito es el concierto para delinquir. El concierto para delinquir consiste en un grupo de personas que se reúnen con el fin de cometer un delito. Según el artículo 340 del Código Penal colombiano, cada una de las personas involucradas en este caso, sin importar si realizó o no el acto,
será juzgada y condenada con prisión por un periodo de 3 a 6 años. Igualmente, en el artículo se expresa que si el concierto para delinquir se ejecutara para realizar acciones de genocidio, desaparición forzada, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro, extorsión y promoción de grupos armados al margen de la ley, la condena de prisión puede agravarse de 6 a 12 años y una multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según los datos ofrecidos por el INPEC, se encuentran hasta la fecha un total de 11.500 hombres condenados y 1.400 mujeres condenadas por este delito. Asimismo, es importante mencionar que quienes cometen los delitos no siempre son personas de nacionalidad colombiana. El INPEC nos ofrece una lista de personas privadas de la libertad extranjeras según su país de origen, en la que se encuentran países como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Estados Unidos, España, entre otros. En conclusión, existen muchos delitos en Colombia. El Código Penal es amplio y consagra una gran cantidad de delitos punibles. De igual manera, también consagra delitos que a causa de los avances tecnológicos se han ido creando, tales como los ciberataques, delitos informáticos o clonación, que ya son punibles. En el primer semestre de 2024, Colombia experimentó un aumento del 6.9% de los intentos de fraude digital. Esto representa un incremento anual del 43.5% con respecto al mismo periodo del 2023. 4 de 10 consumidores colombianos dijeron haber sido víctimas de fraude por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto. El fraude digital puede ocurrir en diferentes momentos del proceso de transacción de un cliente. En Colombia, más de la cuarta parte de los intentos de fraude digital se presentaron en el momento de apertura de cuentas de un producto o de un servicio. El fraude en transferencias electrónicas experimentó el mayor crecimiento interanual en el primer semestre de 2024 frente al primer semestre del 2023, aumentando así un 113%.